Todos sabemos que en la cuenta natural de números empezamos por el 1. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si te dijera que a nivel espiritual no se empieza a contar por el 1? ¿Qué pasaría si te dijera que de hecho el 1 no tiene sentido desde un punto de vista espiritual? Hoy vamos a hablar de esto. Hoy os voy a traer una información para haceros pensar, para relajaros también, pero para que penséis un poco, para contaros una visión distinta de los números que quizás no has escuchado en ningún sitio. ¿Quieres saber más? Quédate en este vídeo que te voy a contar todo. Bueno, los números de toda la vida se usan para contar unidades. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Muy bien, eso es una parte de los números. Luego tenemos la numerología, ¿verdad? Que nos habla de arquetipos, que nos habla de personalidades, modelos de pensamiento, características dentro de una persona. Y ahí también, pues empezamos por el 1, el 2, el 3, el 4. Muy bien. Pero realmente hay una profundidad más dentro de esto de los números y es la espiritualidad de los números en sí. Porque sí, los números son espirituales, claro que sí. ¿Y cómo es esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que hay detrás de esto es como la auténtica cuenta que existe y que por supuesto tiene que ver con la numerología, que ya te digo que esto no lo vas a encontrar en ningún sitio, porque somos realmente pocos los que nos interesamos de verdad por los números. Pero te voy a contar algo que te va a hacer pensar y que si estás un poco familiarizado con la numerología, pues te va a resultar también curioso. Verás, técnicamente el primer número debería de ser el 1 y te he dicho que a nivel espiritual ni siquiera tiene sentido el 1. Y esto es así. ¿Y por qué esto es así? Veréis, el 1 habla de aparentemente la unidad, pero no es así. El 1 de lo que nos habla es del elemento separado del conjunto. Ah, pero no es la unidad. No. La unidad, la única unidad que existe es el todo. Y el todo no se representa por el 1, se representa por el 0. La única unidad que existe, que es la unidad de todos los seres vivos, de todos los planetas, de todas las galaxias, de todo eso, eso es la única unidad. Eso pertenece al 0, la posibilidad de la expansión del todo o de la nada. ¿Vale? Todos los seres vivos, todos los objetos, todo lo que te imagines si lo piensas es un conjunto unido, un conjunto de elementos unido. ¿Qué forma una unidad? Cuando yo junto las piezas de un coche, me da un coche, pero he tenido que juntar diferentes piezas. Un ser humano está compuesto de un montón de huesos, de un montón de órganos, de un montón de células que como conjunto dan la unidad del ser humano. Es decir, quedaros con esto, juntando elementos doy a la luz otro elemento. ¿De acuerdo? Pero ningún elemento por sí solo carece de unidad dentro de sí. Con lo cual, lo que refleja el uno es el elemento separado de la unidad. De hecho, en numerología, cuando ves a personas que tienen un 1 muy fuerte, y a lo mejor conocéis a alguien, a lo mejor vosotros o vosotras os pasa esto, cuando alguien marca un 1 muy fuerte, lo que te está diciendo es que está separado del conjunto. Y técnicamente en numerología te dicen el 1 es el líder, es el que abre caminos, es el que es autodidacta. Un 1 en numerología es el, por ejemplo, en un niño, es el típico niño que no sabe hacer algo, te pregunta cómo se hace, le explicas dos cosas y te dice, yo ya sé, a mí déjame. Se separa de la unidad, se separa del conjunto, se separa de su mamá o de su papá que le está enseñando, se separa. Lo que tiene que aprender un 1 en numerología es precisamente a ser un poco más dos, a juntarse con el otro, a no pensarse tan especial, tan único, tan líder, porque ¿qué ocurre cuando ese refrán que se dice, en la montaña, en lo alto de la montaña se está muy solo, el líder está muy solo? La propia definición del número 1 es soledad, soledad, porque está separado.
del grupo, del conjunto. Y todo lo que esté separado del conjunto en la vida se muere. Todo lo que está separado del conjunto en la vida se muere. De hecho, en algunas culturas todavía pasa, sobre todo en el pasado, cuando te expulsaban de la tribu, daban por sentado que te ibas a morir, porque nadie podía sobrevivir fuera del conjunto. Y a día de hoy todavía pasa esto en algunas zonas del planeta. Entonces, ¿cuál es el primer número para contar a nivel espiritual? El 2. El 2 es la mínima expresión del conjunto. Y todo en la vida está unido. Todo en la vida es un conjunto. Nada puede sobrevivir fuera del conjunto, con lo cual el primer número a nivel espiritual para contar es el 2, que es el primer número que refleja un conjunto. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, fijaros una cosa muy interesante, y es que dentro de la Cábala, en el estudio de la Torá, la primera palabra de la Torá no tiene un valor 1, tiene un valor 2. Digamos que el inicio de toda la historia de la creación empieza por un valor 2, con lo cual ya nos está diciendo que el 1 no pinta nada. Entonces, ¿qué hacemos con el 1? Bueno, tiene su función, claro, hombre, claro que tiene su función. El 1 es el producto de la unión de los elementos, lo he explicado antes, pero vamos a seguir con los números para que lo veáis. El 2, cuando desarrolla su proceso interno, su viaje interno, da otro elemento como producto. Lo podéis ver fácil. Un hombre y una mujer deciden, bueno, se conocen y deciden tener familia, y entonces dan a luz a un hijo, a una hija. Claro, estos dos elementos se juntan y el proceso que les lleva a tener un hijo es su proceso de aprendizaje interno, es decir, el 2 nace como la unión de dos elementos, pero en ese viaje interno de esos dos elementos da lugar a un tercero, es decir, el número 1 aparece del fruto del 2 cuando se sublima el número en sí, no antes. Y entonces la unión de esas dos personas da lugar a una tercera, y ahí es donde hay una unidad que sale. ¿Para qué? Para automáticamente formar el 3. Y cuando ese 3 se sublima, da otra unidad como fruto y automáticamente esa unidad pasa a formar otro grupo, el 4. Y cuando el 4 se sublima, automáticamente produce otra unidad que automáticamente forma parte del siguiente conjunto, el 5. Con lo cual, la unidad, el número 1, solo tiene sentido para acabar formando otro grupo. Por eso, en numerología, cuando hay alguien con un 1 muy fuerte, su único sentido es sublimar para formar parte de un grupo. ¿Lo entendéis? ¿A qué es maravilloso el tema de la espiritualidad y de los números? Y bueno, y así vamos avanzando. Cada proceso, cada número, cuando aprende, cuando sublima, da como fruto otro elemento y ese otro elemento forma parte de otra unidad. Y así vamos avanzando en el conocimiento. Por ejemplo, en la sublimación hacia el 5, que es el camino del yo. De hecho, el 5 en Cábala es la letra G, que es el aliento divino, es la toma de conciencia. En la Cábala ese 5 es el aliento que da vida a. Y desde un punto de vista como más occidental es el éter que da vida a cosas. Y este da paso al número 6, que podríamos decir como que es el número que refleja la aventura de la valentía de romper para salir hacia adelante. El 7 es el número que una vez ya roto y se dedica a conquistar el mundo, tiene que tomar conciencia de que, porque el 7 como que se pierde un poco también en la unidad, ¿sabéis? Y entonces recuerda que tiene que confiar en el cielo, que tiene que confiar en la fe para poder seguir avanzando. Y cada número a nivel espiritual nos da un aprendizaje.
para sublimar y seguir avanzando, hasta que llegamos al 21, que es el último. En realidad hay 22 arquetipos sagrados. Os hablo de numerología, os hablo de espiritualidad. Pero el 22 es el cero. Qué casualidad. Hablábamos de que la unidad es el cero. Y hablábamos de que la primera unión, la primera referencia de conjunto es el 2. Pero es que además es el 2 el número de lo femenino. Y resulta que el cero, que representa al todo y la nada, son dos doses. La doble feminidad. Porque absolutamente todo en esta vida es femenino. Por lo tanto, el cosmos, la posibilidad del todo y de la nada, no puede ser otra cosa que femenino. Sí que es verdad, si lo queréis ver de otra manera, a un punto de nivel espiritual, que ese uno, que representaría lo masculino, sería esa pulsión de crecer, esa pulsión de seguir adelante cuando el aprendizaje del número se ha sublimado. Porque la única función que tiene lo masculino en esta vida es avanzar respecto al deseo de lo femenino. Todos los hombres en la faz de la tierra, su única función es llevar hacia adelante el deseo de lo femenino. De hecho, todos los hombres sobre la faz de la tierra, en un principio, fuimos mujeres, porque todos los hombres hemos venido a través de un vientre femenino, y cuando hemos estado dentro de ese vientre femenino, nosotros no pensábamos que éramos hombres, nosotros pensábamos que éramos mamá, y mamá es femenino. Y no es hasta que tenemos unos años, unos poquitos años, que nos damos cuenta de que no somos mamá, ni que nos parecemos a mamá, que somos diferentes a mamá. Todo en esta vida es femenino. Pero bueno, esto es para otro capítulo. Espero que os haya gustado. Simplemente quería contaros algo curioso para no haceros pensar demasiado, que siempre estamos con cosas así como más densas, más profundas. Quería contaros algo curioso para que veáis que los números tienen una profundidad mucho más grande de lo que parece y que en la espiritualidad no hay cabida para el elemento que está separado del grupo, porque todo está unido y todo es femenino. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, compartid, porque a vosotros no os cuesta nada, o a vosotras, que sé que sois más mujeres que hombres, los que me veis, no os cuesta nada. Y a mí me ayudáis a llegar cada vez a más gente como vosotras, gente que cada día quiere mejorar un poco más, y gente que cada día quiere hacer de este mundo un lugar mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.